Hola, buen día, bienvenidos a un episodio más de Échate un café con Sai. El día de hoy, como os pueden dar cuenta en nuestra gran escenografía, ya estamos en el mes de Navidad, acercándose a la Navidad. Y pues quiero presentarles que estoy aquí con una persona muy especial, una persona que estuvo conmigo en la universidad, el licenciado Omar Rodríguez. Omar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Sonia, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de participar y qué mejor que ayudar a las personas con todo lo que van a aprender, entonces muchas gracias por la invitación, No, muy hombre, contento. estoy muy contenta, yo también, muy emocionada. Luego quiero presentar a Omar antes de hablar un poquito acerca del tema. Él tiene mucha experiencia, él es licenciado en psicología, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene 12 años de experiencia clínica con niños en educación especial, en casos de educación especial. Tiene experiencia como psicólogo escolar en ambiente privado, ha estado también en colegios participando, trabajando con los niños. Ha tenido diferentes estudios donde trabaja habilidades emocionales, cursos de neuropsicología, da terapia cognitivo-conductual, grafología, trabajo con papás y pues realmente lo que me asombra mucho es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Esta parte de cómo es en conjunto la parte del neuro, la parte de la familia, la parte del pequeño, como realmente todo lo que se tiene que mover para poder trabajar un caso en este caso con alguna discapacidad o algún trastorno del desarrollo, que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy el tema es el regreso a clases y la pandemia. ¿Qué pasa con esos pequeños? ¿Qué pasa con el desarrollo integral de esos pequeños? Hay muchísimas dudas. Te comparto, Mar, que en nuestras redes sociales que tenemos, a veces, por ejemplo, surgen dudas de los papis de cómo le voy a hacer, o están llegando más niños a consulta porque problemas de estrés, que estaban batallando para la lectura, la escritura, o casos, por ejemplo, con déficit de atención, con autismo, con Asperger. Toda esta cuestión en sí es muy interesante. Creo que es un tema demasiado amplio que no podemos abarcar todo el día de hoy, pero sí me gustaría hacerte algunas preguntas con tu experiencia para poder transmitir aquí a las personas qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo indicado? ¿Qué no es lo indicado? Algunos tips, algunos consejos, y me encantaría, si tú me lo permites, pues empezar un poquito acerca de lo que es el desarrollo integral, ¿no? Porque lo escuchamos muy seguido. Es importante el desarrollo integral en el menor, pero ¿qué es, no? ¿A qué se refiere con esa parte? Sí, claro, no, definitivamente cuando hablamos de el área infantil, pues es algo muy amplio, no solamente es estar con el alumno, solamente estar con el niño, es un todo, es trabajar con la familia, trabajar con doctores, hasta con nutrólogos, en los cuales nos ayuda a abarcar el niño o abarcar con este ser de manera integral. Acordémonos que nosotros como seres humanos no solamente somos conocimiento, no solamente somos emociones, ni solamente somos cuerpo, somos como la unión de esas partes en la cual pues se tiene que abordar de manera multidisciplinaria. Y definitivamente, como dice Sonia, pues no lo abarcaríamos en una sola sesión. Pero yo estoy encantado de poder compartir mi información y mis conocimientos con ustedes. Y pues bueno, hablamos sobre lo que es el desarrollo integral. El desarrollo integral es el proceso de maduración, el cual se realiza de manera natural en un niño y lo hace de manera ordenada y trabaja diferentes, abarca exactamente diferentes áreas. Voy a mencionar algunas que son la comprensión, el lenguaje, la imitación, habilidades motoras, habilidades de percepción. Y bueno, poco a poco van como sumándose para llegar a otra habilidad más compleja, pero es como el proceso natural y de maduración que tiene el niño, ¿verdad? Claro, fíjate que, gracias por la explicación, porque inclusive hasta uno, ¿no? Independientemente que seamos también psicólogos, yo creo que es muy importante especificar que existen muchos campos, y en este caso, encantada de que estés acá explicándonos esta parte de, llegó la pandemia, ¿no? O sea, si el desarrollo, como tú lo mencionas o como tú lo explicas, es un proceso, va avanzando, abarca varias áreas y está como si fuesen etapas, como si tiene un seguimiento. Y pandemia. Ay, sí, pandemia. Llegó pandemia y ¿qué pasa con ese seguimiento, con este desarrollo? ¿Qué pasa con los pequeños? Porque pareciera ser que el menor se adapta, que como quiera juega, que no entiende, pero realmente no entiende, realmente solamente juega, realmente solamente se adapta. O sea, ¿qué está pasando como consecuencia del desarrollo del menor, ¿no? Sí, no, esta pandemia fue algo que nos movió a muchos, tanto a psicólogos, maestros, niños, papás, porque ahora
bueno, en su momento empezamos a trabajar en casa, a empezar a trabajar, hacer las clases en casa, empezar las actividades en casa porque estábamos, pues no podíamos salir, había cosas que no se podían hacer en casa y había varias actividades que tuvieron que adecuarse. Y definitivamente al momento de sufrir un cambio, pues bueno, llega esta parte de volvernos a estructurar, volvernos a acomodar, volver a como a tener unas nuevas rutinas que no teníamos. Por ejemplo, tal vez si tu rutina era antes de la pandemia, era te levantabas, te bañabas, arreglabas al niño y luego lo mandabas a la escuela, pues ya tenías ese tiempo como papá para poder estar pues haciendo tus cosas, tus pendientes, tu trabajo o los pendientes que tú tenías. Pero ahora con la pandemia no es así. Ahora hay que cambiar todas las rutinas, hacerlas bolitas, tirarlas y construir unas nuevas, en las cuales nos han hecho pues llegar al niño a que ahora esté trabajando en su casa, junto con su papá, con su familia. Y la dinámica familiar es totalmente diferente. Ahora el papá es parte del aprendizaje del niño, está junto con él en sus clases, junto con él en sus terapias. Y él es capaz de darse cuenta por lo que está enseñando y son partícipes de manera activa, ver cómo ellos saben pues qué les cuesta trabajo, en cuáles son sus fortalezas. O sea, la pandemia definitivamente nos ha movido en muchos factores, sin embargo también hay cosas positivas, o sea, en la cual el papá se hace partícipe activo de este aprendizaje del niño. Bien, de hecho es muy interesante porque, como dices tú, la pandemia viene y nos dice, oye, nos está súper sacudiendo, vemos todo lo negativo, todo el estrés del niño. De hecho, yo lo que me imaginaba era, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, con autismo, que tienen sesiones muy seguidas, muy frecuentes, 2, 3 sesiones por semana, más aparte del entrenamiento que tienen en las escuelas que trabajan con el tipo de trastornos o de inclusión, y ahora ya no se tiene? O sea, ¿qué va a pasar con este menor? ¿Se va a retrasar el desarrollo? ¿No se va a retrasar? ¿Se van a perder las conductas? Pero sinceramente no me he puesto a ver esto que acabas de comentar. El papá ahora es un activo. El papá ahora puede darse cuenta de cómo su hijo va avanzando, cómo puede apoyar a su hijo y decir, a lo mejor sí me voy a trabajar el estrés o hasta un pseudo burnout por el estar tanto tiempo, pero hasta qué punto estoy aprendiendo y estoy viendo a mi hijo avanzar. Porque no sé con tu experiencia al inicio de la pandemia, si pasó o no pasó, que había como retrocesos en niños o qué pasó con la adecuación, porque no hablamos, el trastorno autista pues es un trastorno del desarrollo peculiar, particular, muy particular, y a veces es como muy complicado identificar o saber qué hacer ante ello, y en la pandemia pues llega y sí, claro, mueve toda esta parte. Nos mueve mucho y no, definitivamente esos chiquitos que están dentro del trastorno del espectro del autismo, pues bueno, sí fue complicado al principio porque primero teníamos que en familia adaptarnos, empezar a tener nuevas reglas, tener nuevas estructuras de trabajo, nuevas maneras de convivir, porque ahora la pandemia nos ha obligado a convivir entre nosotros cuando antes no estábamos obligados. Bueno, o no estábamos obligados, más bien no estábamos, pues a veces no nos topábamos o a veces era como hola y adiós, pero ahora la pandemia nos obligó a estar encerrados en casa. Y pues bueno, definitivamente hubo familias en las cuales pues les fue muy bien, se adaptaron excelentemente, pero hay otras familias en las cuales pues les costó un poquito más de trabajo. O sea, estas familias que les cuesta trabajo la adaptación, que les cuesta trabajo la flexibilidad mental, la solución de conflictos, bueno, tal vez les sufrieron un poquito más todos en esta parte de la pandemia. Y bueno, nuestros chiquitos que están dentro del espectro, pues definitivamente sí fue un momento un poco preocupante para ellos, por llamarlo así, porque ahora pues las terapias... Cambió su dinámica. Exactamente, cambió totalmente su dinámica y ellos tienden a ser muy rutinarios. Entonces, cuando no tienen estas rutinas, pues es complicado hacerles entender de que, bueno, ahora tiene que usar el cubrebocas, ahora no hay que tocarnos tanto, ahora hay que estar totalmente en casa. Entonces fue pausado en cierto modo las terapias en presencial, porque bueno, por la cuestión de la contingencia, y ahora nos vamos a casa, y ahora es el papá y la mamá o el adulto que esté dentro de su casa, es el que convive o el que comparte el tiempo con el niño, y ahora él se da cuenta y empieza a ser de manera activa como el terapeuta del niño, por llamarlo así. Pero
sí fue un proceso muy interesante porque no solamente es guiar al niño y guiar al papá, sino empoderar a la persona con la que está con el niño, porque a veces algunos papás les cuesta trabajo saber cómo hablar con ellos, cómo corregirlos, cómo enseñarles. Definitivamente no es una tarea que se aprende de un día para otro, es como cuando uno quiere empezar a meterse a hacer una habilidad nueva o quiere andar en bicicleta, pues no lo hiciste en la primera vez, o sea, es algo que tienes que estar practicando y con constancia lo vas a lograr. Pero la pandemia nos orilló a que el papá o el cuidador, en el caso de algunos niños, pues sean partícipes de manera activa en su terapia. Y ellos se dan cuenta de que, ay, Lick, me he dado cuenta que ahora hace esto y esto cuando antes no lo hacía. Y ya hay como más retroalimentación de parte de ellos. Hay otras familias que también les costó un poco más de trabajo, definitivamente. Pero yo creo que muchos chiquitos, aunque se fue pausado las terapias presencial, las terapias en línea también nos han apoyado mucho, hemos logrado varios objetivos y hemos contemplado o hemos llegado a áreas que no pensábamos llegar. Definitivamente hay otras áreas como el área social, que pues ahí nos está costando un poquito de trabajo, pero poco a poco como se vayan abriendo las escuelas, se vayan abriendo diferentes lugares, la pandemia vaya reduciendo, pues se puede seguir trabajando esa parte de lo social. También me gustaría como puntualizar, porque a veces decimos, bueno, yo soy la parte activa, yo lo estoy encaminando, yo estoy con él, ¿hasta qué punto dejo el terapeuta? O sea, ¿hasta qué punto como yo me siento activo y como yo le estoy enseñando, mi hijo ya no ocupa el psicólogo? O sea, dices, bueno, realmente no es así. O sea, el psicólogo va a orientarte, va a seguirte guiando, va a estar encaminado, porque en algún momento la intención es que se adapten de una manera diferente y que el psicólogo, que quede claro, me gustaría que quedara claro, porque a veces decimos, no, bueno, yo ya estoy en la parte activa, entonces yo me hago cargo y me ahorro las terapias. Claro. Ay, bueno, yo sí me ha pasado definitivamente muchos casos así en el cual, ay, mi hijo está muy bien, todo está perfecto, bueno, muchas gracias. Con permiso, adiós. Adiós. Pero tenemos que recordar que este proceso es un proceso terapéutico, en el cual tenemos que llegar a unos objetivos para estar listos para poder despedirnos de las terapias. Todas nuestras terapias, incluyendo creo que las de los adultos o la de los adolescentes, es que esas personas o esos niños logren lo que les cuesta trabajo. Hay personas que tardan tal vez una semana, hay personas que tardan tal vez un mes, hay personas que tal vez tardan años en lograr ese objetivo. Sin embargo, es el psicólogo o la psicóloga el que da fe y legalidad de ese avance. Porque somos nosotros los que conocemos el desarrollo integral del niño. Entonces nos ha tocado de repente, ay, es que sabe que Lick, pues lo dejé sin terapia tanto tiempo, y cuando quieren regresar a las terapias, pues la situación ya es otra un poco más compleja. Tenemos que ver que estos chicos con autismo necesitan estar constantemente en terapia porque hay muchas situaciones, tanto conductuales, sensoriales, de comprensión o de habilidades, que si no son estimuladas en su momento, tal vez más adelante les va a costar un poco más de trabajo. No digo que sea imposible, pero tal vez no es lo mismo tal vez estimular una conducta a los 5, a los 3, que a los 8, que a los 10. Porque tal vez los intereses o las habilidades de los niños son otros. Entonces tenemos que recordar que estos chiquitos con autismo, e incluyendo niños con autismo, niños con TDAH, con problemas de aprendizaje, o adultos que también creo que entran de esta parte, ocupan un proceso terapéutico, y es el psicólogo o la psicóloga la que dice, bueno, ya concluimos este proceso, ya nos podemos despedir. Eso que acabas de comentar es muy importante, ya que a veces decimos, bueno, ¿cuánto va a estar el menor en tratamiento? Hay puntos claves, hay estimulación, y cada edad, cada etapa tiene sus variantes, tiene su punto clave, tanto nivel maternal, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, incluso la adultez. Hay casos, como lo acabas de comentar, hasta qué punto hay niños que van a tomar terapia por meses, hay niños que van a tomar terapia por años, incluso hay personas que toman terapia o requieren de apoyo toda su vida. Entonces ahí entran casos donde hay que decir, es que me voy a echar ganas un año para que mi hijo avance. Espérame, o sea, gracias, muchas gracias porque quieres dar este año a tu hijo y este apoyo, pero esto va a seguir. Claro. No, tenemos que recordar que el trastorno del espectro del autismo es una condición con la que pues nuestros chiquitos viven, y los va a acompañar desde que nacen hasta que fallezcan. Es una realidad.
Sin embargo, es una pregunta muy común el ¿cuánto tiempo va a estar mi hijo en terapia? Bueno, tenemos que ver que no es tan sencillo responder esa pregunta porque solo hay que hacer varios procesos para poder encontrar esa respuesta. Uno, tenemos que ver el grado de autismo que tiene nuestro pequeño. O sea, un grado 1, un grado 2, un grado 3. Tenemos que ver qué habilidades tiene este pequeño o esta pequeña. ¿Cuál es su situación familiar? Tenemos que recordar que cuando hablemos de niños, el ambiente familiar tiene un papel sumamente importante. Porque no es lo mismo el papá y la mamá o los abuelitos que están al pendiente de él, que se dedican a él, al papá o a la mamá que tal vez están trabajando, tienen muchas ocupaciones, tal vez no tienen la misma cantidad de tiempo para poder dedicarle. También tenemos que ver cómo ese pequeño va evolucionando dentro de su terapia. Hay chiquitos en los cuales toman 2-3 años de terapia y un momento dice, bueno, ¿saben qué? Ya vimos que avanzó, ya logramos ciertos objetivos que teníamos pensado, que los cumplió, los arrebasó, porque también hay niños con autismo que están arriba de la media. Y tal vez, bueno, platicamos con los papás y ¿saben qué? Pues bueno, tal vez sea momento de tomarnos unas vacaciones. Papás se toman unas vacaciones, 5 o 6 meses, un mes, lo que cada quien decida, o dependiendo de las recomendaciones también de que nosotros le realizamos, y a partir de ahí se toman esas vacaciones y comienzan un proceso terapéutico. Pero comúnmente casi siempre, mayor parte de tu vida están en procesos terapéuticos. En caso con espectro autista, ¿verdad? Sí. Bien, y regresando un poquito al desarrollo integral ya de inclusive de cualquier niño con tu experiencia ahora con la pandemia, ¿cómo saber en qué momento el menor necesita de un profesional? Claro. Bueno, definitivamente hay situaciones en los niños que dedican o es necesario que un psicólogo los acompañe. ¿Por qué? Porque al momento que yo no abordo esas situaciones que voy a mencionar más adelante con un profesional, muchos papás o muchas mamás tienen la creencia de que, bueno, al rato se va a pasar, o al rato se le va a quitar. O empiezan a hacer comparaciones de que saben que el hijo de mi vecina pasó por lo mismo y él se le quitó. Y pues bueno, déjenme le digo, familia, que no puede que sea así. Porque tal vez tu hijo o tu hija está pasando por algo más fuerte y que si no lo tienes en este momento, la situación más adelante puede ser otra. Entonces, si tú observas que tu niño no habla bien, no pronuncia los fonemas que tiene que pronunciar de acuerdo a su edad. Tiene más de 2 años y no hay un lenguaje, no hay una intención comunicativa. Intención comunicativa lo llamaremos como señala. Tal vez no habla, pero si tú le preguntas dónde está esto, te lo señala. No hay seguimiento de instrucciones, no hay un interés por el otro, no hay un interés por su ambiente. Vamos a hablar un poquito también sobre niños con escuela. Bueno, que van a la escuela, niños que son escolarizados y han pasado 6 meses y no han visto un avance, la maestra no ha visto un avance en las materias, también es un indicador. Un indicador exactamente que es importante que vaya a terapia psicológica. Al niño le cuesta trabajo expresar sus emociones, le cuesta trabajo gestionar las emociones. Acordémonos que gestionar las emociones es la manera en la que yo voy a expresar mi emoción, cómo yo la voy a sacar. Y ahorita con la pandemia, muchos chiquitos, tanto adolescentes como niños, están sufriendo de mucho estrés. O sea, el estrés de estar en mi casa, el estrés de que no puedo salir, ha disminuido definitivamente porque ahora con esta parte de que hemos logrado abrir diferentes lugares, pues bueno, los niños son aceptados en diferentes lugares también. Eso le ha ayudado mucho, pero también hay niños que siguen pasando por situaciones de estrés, situaciones de que mi papá se va a enfermar, o sea, cuestiones de que han vivido niños con duelos, de que hay un importante ha fallecido. O que escuchan, ¿no? O sea, también escuchan mucho las pláticas de los adultos y empiezan a tomar información, no preguntan y adhieren creencias que a lo mejor son irracionales. Exactamente, totalmente. Y es cuando un psicólogo tiene que abordar esas partes. Yeah. En el caso de los adolescentes, pues intentos de lastimarse ellos mismos, intentos de lastimar, atentar contra su vida. Entonces son indicadores que definitivamente uno como papá no puede dejar pasar. De hecho, aquí si me están viendo papás y mamás, es muy importante que si usted ve o algo le llama la atención en su casa,
no se quede con la duda. Acérquese a un profesional. Sí, no le preguntes a la vecina, bueno, puedes mencionarlo si lo quieres sacar, pero realmente recuerda que el caso de tu hijo es único. Único. Inclusive aunque tengas otro hijo que haya pasado por alguna situación parecida, independientemente, cada caso es único y cada caso se tiene que evaluar y el profesionista es el que lo va a hacer. Sí, para poder atacar desde un principio, no hacer como picones y al final darnos cuenta que la bola de nieve ya creció, que es demasiado tarde. Y bueno, hablando de esto de cómo detectar la intervención, cómo detectar cuando mi hijo requiere de apoyo de un profesional en el asunto ahora de la pandemia por el regreso a clases, cómo también pudiésemos ayudar a algunas recomendaciones a los papis para trabajar, para fortalecer el desarrollo integral justo de los niños, porque me ha tocado escuchar, por ejemplo, hablaba con la doctora Xochitl que vino hace unas semanas para una grabación, que hay muchos casos de menores, de chiquititos, por ejemplo, de 2, 3 años, que antes no recurrían tanto a la terapia, pero ahora como no hubo clases y hubo un rezago, ahora están acudiendo. Entonces ahí como qué cosas pudiéramos ayudar en casa para estimular. Al final de cuentas no es una terapia, pero que ayuden a estimular para el camino cuando ya vayan a la terapia. Claro. Bueno, yo le recomendaría a los padres de familia, definitivamente, tal vez no irse directamente con lo literal. ¿A qué nos referimos con lo literal? Oye, pues bueno, si vemos que no logra escribir o no logra leer o hacer algunas matemáticas o restas en el caso de cada niño, pues bueno, definitivamente hacer juegos que nos ayuden a tener la atención del niño. Tenemos que recordar que el niño, pues comúnmente está en su casa, está teniendo contenido escolar, entonces sale de su escuela y llegamos y te vuelves a hacer cosas de la escuela, pues obviamente el niño le va a crear un rechazo. Entonces yo le recomendaría a los papás que se observaran qué es lo que le gusta a su hijo, con qué le gusta jugar. Vamos a empezar con eso. ¿Qué le gusta jugar? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, sabes que a mi hijo le gusta jugar a la pelota. Bueno, vamos a contar cuántos pases haces con pelota. Okay. Hacer actividades lúdicas o actividades con juego que creen interés en el niño y lo enganchen para seguir aprendiendo. Y ahí estamos trabajando diferentes cosas. Tenemos que recordar que en una actividad, la que sea, podemos trabajar diferentes habilidades. Desde un rompecabezas, estoy trabajando atención, seguimiento de instrucciones, coordinación, entre otras cosas. Entonces, cualquier actividad que tú o juego que tú le pongas a tu hijo puede favorecer el aprendizaje. Solamente es importante que selecciones muy bien qué tipo de juguetes o qué tipo de actividades quieres lograr o que quieres cumplir con eso. ¿Cuál sería el objetivo? ¿No? Y si tienes muchas dudas y estás como muy perdido, es momento de ir con un profesional igual que te pueda ayudar un poquito y que tú refuerces lo que se ve en terapia en casa. Claro, sí, porque el profesional va a ser el que te va a dar las herramientas y te va a orientar. Recordemos que también, como les comentaba anteriormente, es importante que la familia participe de manera activa en el desarrollo de su hijo para que vean avances totalmente positivos y vean avances significativos. No solamente es, bueno, lo llevo a terapia y ya cuento con mi parte. No, me involucro de manera activa en el aprendizaje de mi hijo. Y yo creo que el momento que los padres, la escuela y el terapeuta están totalmente conectados, el avance del niño es totalmente diferente. Creo que acabas de decir un punto sumamente importante, ya que a veces es llevo a mi hijo a terapia, lo dejo o lo pongo en la computadora para que tenga su terapia en línea y ya está. No, ya no está. O sea, si yo quiero realmente ver que mi hijo esté avanzando, necesito saber, me encantaría que supieran que me voy a poner la camiseta de voy a llevar a mi hijo a terapia, porque como lo acaba de decir el experto en pequeños, no es el trabajo solamente con el menor, o sea, es el trabajo con la familia. Entonces, así como tu hijo, vas a comprometerte para que tu hijo tome la terapia. Yo voy a hacer mi trabajo como profesionista con tu hijo, pero si yo no veo el apoyo de papás, va a estar bien complicado que haya avances. Así que si tú estás dispuesto a llevar a tu hijo a terapia, no solamente es llevarlo, es comprometerte a lo que te van a pedir, porque es un trabajo interdisciplinario y papás, ustedes entran como partes activas del tratamiento del menor. Totalmente. Me sentí muy maestra, ¿verdad? Pero hay que decirlo. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, es un tema, como dijimos al inicio, tan amplio que me encantaría hablar de la parte emocional, que es súper linda, de la parte social, porque yo creo que la parte social ha sido una barrera muy importante ahora con la pandemia, en todos los casos de todos los menores.
Obviamente, pues bueno, unos más, unos menos, pero en todos. Y sí nos encantaría tenerte por acá en otra ocasión para poder hablar, porque si empiezo a hablar ahorita acerca de eso, nos vamos a ir, vamos a flachar como hace rato que nos estábamos yendo por el trastorno autista cuando ya estábamos hablando de la parte del desarrollo integral. Omar, con tu experiencia, hablando con el caso de los pequeños en el desarrollo integral, cuando un menor va a terapia o lo llevan a terapia para darle seguimiento porque hay estrés, porque hay malos comportamientos, porque no hay buen lenguaje y demás. Claro. Igual, el psicólogo lo que hace es que llega el pequeño contigo y ¿cuál es el seguimiento? Ok, bueno, nosotros comenzamos haciendo una entrevista inicial en la cual platicamos con los papás, observamos, platicamos con ellos, tomamos algunos datos de su desarrollo. Tenemos que abordar, o cuando tocamos con ellos con autismo o con cualquier condición, tanto niños neurotípicos, ver el pasado. O sea, cómo se desenvolvió, cuáles fueron sus habilidades, logró hacer cosas que están expresas a su edad, desde levantar la cabeza, gatear, platicar, controlar el esfínter, o sea, cuál fue su pasado, cuál es lo que tiene, ¿ok? Porque eso te va a dar mucha información al terapeuta. Bueno, hacemos la entrevista con los papás, hacemos una observación con el pequeño, platicamos con él, hacemos algunas actividades, hacemos una observación clínica de qué es lo que los papás observan que les preocupa y se aborda dentro de esa observación. Después, nosotros hacemos una valoración o una evaluación, ¿ok? Evaluamos las habilidades del niño, hacemos un reporte y en caso que el niño tenga el tipo de diagnóstico, bueno, se le comparte a los papás y bueno, ya después o no, ya platicamos con ellos dependiendo de cada caso. Pero es muy importante hacerles esa evaluación para saber cuál es la línea base, qué es lo que conoce este niño y qué es lo que no conoce para empezar ahí, empezar su proceso terapéutico con las necesidades individuales que tiene él o ella. Excelente, porque a veces llegamos y decimos, es que mi hijo no tiene buen lenguaje, trabájeme esto. Claro. Permítame tantito, hacemos una evaluación, exploramos todas las áreas del menor y con eso hacemos objetivos, un plan de tratamiento y hacemos una intervención. Sí, tenemos, no sé si es muy cultural de muchos de los mexicanos, pero o cultura millennial de bueno, todo rápido, vámonos todo a lo flash y ya no es así. Tenemos que recordar que estamos hablando con un menor, el cual estamos abordando con un menor, perdón. Tenemos que evaluar y ver qué es lo que tiene, porque me han llegado casos de muchos niños, es que queremos que hable, pero platicando con los papás, haciendo observaciones con los niños, nos damos cuenta que no sigue instrucciones, no pone atención, le cuesta trabajo, muchas cosas. Entonces, para poder llegar a ese objetivo, el hablar, o que queremos que hable. Hay que hacer todo lo demás pero antes, ¿qué es lo que ¿no? está atrás? Exacto. Exactamente. Entonces, muchos papás es que ¿por qué la evaluación? Entonces, ya platicamos con ellos, les damos los beneficios de una evaluación y ya, tienes razón. Es muy importante la evaluación y me encantaría hacer un programa específicamente para explicar los tipos de evaluación que hay en la parte de psicología, porque sí, totalmente. Por algo se hace la evaluación para tener unas bases de qué es lo que se va a ir abarcando. Pero digo, me encanta el tema, yo creo que es algo muy importante que está pasando hoy en día, la parte de la pandemia, la parte del regreso, la pandemia se quita, no se quita. Ahorita hay que adaptarnos, ahorita hay que utilizar todos nuestros recursos de afrontamiento, de aceptación, y a pesar de que tengas dificultades en tu familia con alguna persona, no es como déjame, le doy muchas ganas en 2 meses. No, ten paciencia, respira profundamente, ve a terapia de ser necesario, porque esto no sé cuánto vaya a durar. Fíjate que aquí en el podcast, Omar, hacemos una pequeña actividad que se llama Yo Nunca Nunca, aunque sé que nos derivamos o nos fuimos un poquito al tema de autismo, que es bien interesante y claro. Me encanta que tú me lo expliques porque sé que eres buenísimo en ello. La pregunta que habíamos hecho para el Yo Nunca Nunca estaba enfocada más a la cuestión de la pandemia por el tema del podcast, y te la hago. Yo nunca he visto a alguien cercano, que alguien cercano tenga secuelas por la pandemia. No, sí me ha tocado observar definitivamente algunas habilidades que ya tendrían que ser esperadas para los niños o niñas y no se han logrado. Entonces sí me ha tocado observarlos, sí me ha tocado compartirlas. De repente es un poquito complicado para algunos familiares, sí, incómodo, ¿no? Y lo entiende, pero creo que si en mí está cambiar la vida de un pequeño, con mucho gusto lo voy a hacer. Ay, qué padre, me encanta.
Y bueno, Omar, pues nos encantaría saber un poquito acerca de dónde podemos encontrarte. Sé que tienes un centro donde haces evaluaciones, haces tratamiento y qué mejor si tienes dudas acerca del desarrollo integral en cuestiones que tengan que ver también con neuropsicología, pues poder ir contigo. ¿Cómo se llama tu centro? Mi centro se llama Educo Monterrey. Estamos aquí ubicados en Mitra Centro. Y bueno, dentro de nuestro centro podemos encontrar, aparte de evaluaciones neuropsicológicas, podemos encontrar orientación para padres, terapia para niños y adolescentes. También damos cursos y talleres y capacitaciones. Excelente. Su página en Facebook está como Educo Monterrey, igual como en Instagram, Educo Monterrey. Así que ya saben, si quieren contactar a Omar, y como cada invitado que tenemos por acá, le entregamos un regalito. Si gusta sacarlo, Omar. Muchas gracias. Es la taza del podcast para que padre. pueda tomar su café y recuerde que estuvo acá con nosotros. Muchas gracias Sonia. A ti. Y bueno, les recuerdo bastante que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Centro Psicológico Integral SAIP. Estamos en Instagram como Centro Psicológico SAIP. A una servidora la pueden encontrar en Instagram como psicóloga Sonia Luna. Y pues bueno, recuerden, si tienen más preguntas acerca de este tema, favor de ponerlas aquí en el video. Si te gustó muchísimo, también te encargaría un like, y recuerden suscribirse, es muy importante para saber que les está gustando, que estemos dándoles temas referente a la psicología. Como vuelvo a repetir un poquito como al inicio, estamos ya casi por llegar Navidad, así que ya esperen el episodio de Navidad, que va a estar muy muy padre también. Y pues bueno, como diría Irving, que no vino en esta ocasión, como que sí, ya se nos acabó el café. Y pues damos por terminado. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá, y ya estamos con ansias esperando la Navidad, y hay que darle mucha atención a estos menores, a estos pequeñitos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye. Bye.